Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 38 al 44. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La palabra de hoy nos dice cómo Jesús, estando en el templo, observa. Es que nuestro Dios es un Dios observador. Él nos observa y ve las cosas que hacemos, lo bueno y lo no bueno. Y estaban frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus ofrendas, su moneda. Muchos ricos daban en abundancia. En eso se acerca una viuda pobre y echa 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús llama a sus discípulos, nos llama a nosotros a reflexionar, a interiorizar. Nos llama a pensar, a meditar sobre estas cosas. Y les dice: yo les aseguro que esa viuda pobre ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de los que les sobra. Ella, en cambio, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa actitud de esta viuda pobre! Dando todo lo que tenía, demostrando su amor a Dios, porque ella se sentía amada por Dios, se sentía perdonada, se sentía sostenida, se sentía acompañada por Dios. Eso me recuerda a la viuda de Sarepta, en la época que hubo una sequía, en el tiempo de Elías, que llega Elías a Sarepta y ve a esa viuda. En aquel tiempo las viudas era sinónimo de pobreza, de abandono, de fragilidad. Y le dice: tráeme agua. Y luego le dice también, y también un panecillo. Y él le dice: como puedes ver, yo estoy recogiendo leños aquí para hacer la última comida, porque es poquito de harina lo que tengo para hacerle un pancito a mi hijo y uno para mí. Y un poquitito de harina, de aceite, le dice. Lo voy a preparar, lo voy a cocer, lo comemos y nos vamos a morir porque ya no tenemos nada. Y le dice Elías: no, le dice, el Señor dice que no se te va a agotar el saco de harina ni la tinaja de aceite. Y ella le creyó al profeta y le dice: haré como tú dices. Y le llevó el pan e hizo el pan para ella y para su hijo. Y no se agotó.
Ese es el Señor. Ese caminar en fe. A veces nosotros esperamos primero tener para dar. Y Jesús nos ha dicho que dando es como recibimos. Y estas viudas pobres nos lo han mostrado. Ellas han dado. ¿Por qué esta viuda del Evangelio de hoy? Me pregunto, ¿por qué no dio una sola moneda y se quedaba con una? Ella confió totalmente en su Dios. Y quizás eso es lo que nos falta a nosotros. Esa confianza plena en la palabra de Dios. Quizás eso nos está faltando a nosotros. Confiar, abandonarnos, confiar en la providencia de Dios, que tenemos un Padre que nos ama, que tenemos un Padre que no nos va a dejar abandonados, que perezcamos. Confiar en Dios, confiar en Jesús. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe y nos dé un corazón generoso, solidario, que demos a los que necesitan, que demos tiempo, que demos atención, que demos amor, que demos escucha, que demos un abrazo, que demos ayuda a aquel que lo necesita. Agradezcámosle al Señor la palabra de este día, la palabra de hoy. Qué rica, que nos despierta en cada uno de nosotros la fe y la generosidad para ser como esta viuda pobre. Dar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. Dar hasta que duela. No de lo que nos sobra, porque eso es fácil. No, dar de lo que no tenemos, de lo poquito que tenemos. Eso es lo que nos muestra el Evangelio hoy. Imitemos, pues, a esta viuda y también a la viuda de Sarepta, para agradar al Señor, para confiar más en Él y para obedecer lo que Él nos manda. A ser generosos y a confiar cada día más en el Señor que todo lo puede. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.